Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de CNN Prime. Todas las noticias que ustedes tienen que conocer para estar bien informados. Comenzamos con los titulares. Tras una ceremonia marcada por las críticas y emplazamientos entre distintos sectores, el presidente Gabriel Boric recibió la propuesta de nueva constitución elaborada por el Consejo Constitucional y llamó a plebiscito para el 17 de diciembre. La expresidenta del Consejo, Beatriz Sevilla, señaló que, comillas, los verdaderos chilenos quieren cerrar de una vez el proceso constitucional. La justicia declaró culpable a Francisco Solar como autor de los 3 atentados explosivos en Huechuraba, Las Condes y Vitacura, todo esto en el denominado caso Bombas. Paralelamente, Mónica Caballero fue declarada cómplice en el ataque en Vitacura. La sentencia se va a dar a conocer el 7 de diciembre e inicialmente la Fiscalía pidió 170 años de cárcel para la pareja. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que fue ingresada la primera solicitud de refugio de un deportista cubano que abandonó su delegación durante los Juegos Panamericanos. La autoridad informó además que hay 21 miembros de la comitiva que aún se mantienen en territorio nacional. Y en temas internacionales, a un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó la posibilidad de un alto al fuego en Gaza, pero sí se abrió a realizar pequeñas pausas tácticas. Hasta ahora se contabilizan más de 10.000 personas muertas, el 90 de ellos precisamente en Gaza. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Y nos vamos rápidamente hasta el Congreso Nacional, donde sigue la votación del veto presidencial a la ley de usurpaciones por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Estefanía Bustamante, ¿en qué va eso? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. De las 14 observaciones que presentó la moneda al proyecto de ley de usurpaciones, ya se han votado 10 y ahora están debatiendo la relativa a las medidas cautelares, la observación número 11. ¿Qué es lo que hay hasta ahora? Se han rechazado 3 observaciones, algo diferente, por ejemplo, a lo que vimos en la sala del Senado, donde se aprobaron 13 y se rechazó una de las observaciones presentadas por el Ejecutivo. De ellas, por ejemplo, la primera, se rechazó la legítima defensa privilegiada, pero eso sí, se aprobó uno de los nudos principales que ha tenido este debate legislativo en no solamente la Comisión de Seguridad Ciudadana en la Cámara, sino que en general entre las y los parlamentarios de la oposición, también, por ejemplo, parlamentarios de Apruebo Dignidad que han tenido algunos reparos respecto de este tema de la usurpación no violenta. Fue aprobada esta observación en la Comisión de Seguridad Ciudadana y el otro punto que se rechazó fue el de la flagrancia permanente, que también era uno de los puntos en debate a propósito de este veto, estos 14 vetos presentados y que de hecho ha estado exponiendo la ministra del Interior, Carolina Toá, en una larga sesión durante esta jornada, porque durante la mañana estuvieron reunidos en la comisión cerca de las 10 de la mañana hasta pasada la 1:30 de la tarde y después retomaron la sesión a las 5:15 y ahí entonces de hecho la sesión era hasta las 7 y finalmente se han extendido hasta esta hora para poder votar las 14 observaciones previo a lo que va a ser la revisión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el día de mañana, y es ahí entonces donde se va a ver finalmente lo que va a ocurrir, porque el día de hoy la votación que se va a entregar hoy día finalmente no es incidente en lo que pueda ocurrir mañana, pero sí sienta sugerencias finalmente que va a hacer la comisión respecto a estas observaciones al proyecto de ley de usurpaciones. Los invito a que pasemos a revisar parte de las declaraciones de la ministra del Interior. Yo quiero aclarar que el que viene ahora se discute y si no se aprueba, igual va a quedar rechazado el anterior. Y lo que dice este veto es que mientras se hallaren alguna de las hipótesis del artículo 130, explícitamente habla de todas las hipótesis. Entonces, la idea de que esto es solo en el caso de que físicamente esté ahí, no, porque el tenor es clarísimo, cualquiera de las hipótesis. Porque no quisiera que, o sea, todo el mundo puede votar como le parezca, pero quiero que quede claro los efectos de la votación. O sea, esto no es la sala, lo que importa es la sala, pero replicando esta situación en la sala. Lo anterior, aunque se haya rechazado, en realidad se va a aprobar, porque 1/3 hay de todas maneras para esto. Esto, en cambio, si se rechaza, no va a quedar ni eso ni esto.
ahí importante lo que dijo la ministra del Interior. Ella decía, comillas, lo importante es lo que pase en la sala, porque los quórums son bien importantes para conseguir los objetivos. Por ejemplo, el Ejecutivo, para poder aprobar sus 14 observaciones, requiere de mayoría simple de todos los presentes ahí en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados el día de mañana. Pero, por ejemplo, si es que la oposición, y sabemos, ha tenido reparos a algunos puntos, por ejemplo, la usurpación no violenta, para hacer votar una insistencia en estos puntos requiere 2/3 de todos los presentes el día de mañana en la sala, un número que es más alto que lo que se le exige al Ejecutivo para poder aprobar cada uno de los vetos, y por lo tanto ahí está la complejidad. Deben de reunir los 2/3 de la sala. ¿Qué pasa si al final no se consigue ni la mayoría simple ni tampoco se aprueba, por ejemplo, la insistencia que puede hacer finalmente la oposición, que así también lo han estado conversando? Finalmente no hay norma respecto de aquello, se queda sin ley, y es parte también de la insistencia que ha tenido la moneda. Se ha insistido en ese punto de que si finalmente la oposición rechaza parte de los puntos, se van a quedar sin norma finalmente en los puntos de discrepancia que yo les comentaba. No solamente ha tenido la derecha, sino que también el propio oficialismo, algunos sectores de Apruebo Dignidad, en lo que es relativo a la usurpación no violenta. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido durante esta jornada en el debate? Se ha repetido, sobre todo durante la tarde, que se trata de una encerrona. Es parte de lo que se ha mencionado, por ejemplo, desde Renovación Nacional, lo decía el diputado Diego Chalper, que al tratarse de quórums altos, de 2/3 que debe reunir la oposición para mantener el texto original, y que finalmente el quórum es más bajo para la insistencia del Ejecutivo, se ha generado finalmente una encerrona a juicio de Renovación Nacional. Por ejemplo, también la diputada Gloria Navellán decía que era un jaque mate finalmente de la moneda, porque eran puntos, o al menos un debate que era estratégico, que más allá de los reparos que puedan tener desde la derecha, el Ejecutivo puede insistir con este veto y también eliminar algunas partes si es que finalmente no se consiguen los 2/3 que busca la oposición. Respecto de eso también pasemos a revisar lo que dijo el diputado Chalper. Yo creo que lo que algunos aquí han calificado como jaque mate, yo más bien lo califico como encerrona, porque en el fondo es precisamente, aquí la ministra lo ha explicado muy claramente, o sea, en el fondo acá esto se ha redactado de manera tal de no solamente ejercer una atribución como el veto, que ya es muy agresiva en cualquier sistema de colegislación, sino que además se ha hecho de manera tal que el Congreso está en un contexto de encerrona, que es que o se allana a propósito del Ejecutivo o se queda sin ley. Y eso, corríjanme, quizás dará para algunas tesis de posgrado, no tengo recuerdo que se haya ejercido de manera tan agresiva un veto. Esta atribución ya es parte del presidencialismo reforzado, y ejercerla de esta forma, que es una forma completamente agresiva, yo, presidente, considero que más que un jaque mate es una encerrona. Gracias, presidente. Bueno, ahí veíamos también parte de lo que ha sido el ambiente de las sesiones durante esta jornada, porque a ratos ha sido distendida, entendiendo también que habían, por ejemplo, vetos que eran más rápidos de poder votar. Se entendía que el debate ya se había dado, por ejemplo, en el Senado y también dentro de las y los diputados respecto de algunos vetos por parte de la moneda, pero en otros momentos se ha enredado un poco la discusión, se ha alargado, por eso también se pidió votar hasta total despacho las observaciones del Ejecutivo. Les decía yo, son 14 y hasta ahora se han votado 10 de ellas, quedan todavía por discutir, pero a rato se ha tensionado la discusión. De hecho, también se ha cuestionado el tono, o así también ha sido la interpelación que ha hecho el oficialismo a algunos parlamentarios de derecha, por ejemplo, al diputado de la UDI, Henry Leal, quien se refirió también en duros términos hacia la ministra del Interior, la gestión que ha tenido, y por lo que yo les mencionaba, esta postura que se ha marcado desde Chile Vamos, de que hay una encerrona por parte del Ejecutivo con estos vetos que fueron más de los que en un inicio habían pensado desde la derecha se iban a proponer por parte de la moneda. Pasemos a revisar también parte de esas declaraciones. Al escuchar a la ministra, con más ganas voto en contra, porque es la prueba del chantaje, la encerrona, el cogoteo. Sí, es una encerrona, un chantaje, porque no... Por favor. ¿Puedo hablar o no? Silencio. ¿Puedo hablar? Silencio, por favor, diputado. Ya. Porque al final algunos parlamentarios han comprado el discurso que si no voto a favor, entonces no quedamos con nada. Bueno, yo no voy a entrar, no voy a ser parte de un chantaje político, que es un chantaje. Y por eso voto en contra. Me van a disculpar la insistencia, pero creo que es relevante.
cuando en 10 años más nos preguntemos qué pasó en nuestro país, que la amistad cívica, el diálogo, la posibilidad de llegar a acuerdos se vuelve imposible, recordemos que un 6 de noviembre de 2023, 7 de noviembre del 2023, el diputado Henry Leal le dijo cogotera a una ministra de Estado en una sesión del Congreso. Claro, es que había una política distinta también o una táctica legislativa, que son ambas válidas, pero son puntos de vista distintos entre la oposición, porque en el Senado básicamente lo decía incluso quien era uno de los más duros opositores al veto presidencial, el senador Kast, decía que prefería aún estando en contra de varios de los puntos del gobierno, quedarse con aquello que quedarse sin ley. Él decía, no es lo óptimo, pero es mejor que lo que hay ahora, que lo que hay ahora es básicamente muy deficiente, y en eso coinciden todos y todas los parlamentarios. Pero acá les ha molestado el tenor del... en algunos parlamentarios, obviamente que los oficialistas lo respaldan, el tenor y el alcance, la magnitud del veto, y no están dispuestos necesariamente a seguir la misma táctica legislativa del Senado. Sí, de hecho, Mónica, también no solamente ha molestado el tenor, se ha visto un poco la diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Senado, donde habían senadores como, por ejemplo, Felipe Kast, que dijo, prefiero quedarnos con lo que existe, no quedarnos sin nada, porque finalmente eso es lo que puede ocurrir si es que no se consiguen, por ejemplo, los 2/3 para poder insistir con el texto original, y es por eso que había molestia, por ejemplo, desde Renovación Nacional, se mencionaba que esperaban en la Cámara no repetir lo que ocurrió en el Senado, donde algunos parlamentarios de su propio sector finalmente respaldaron las observaciones del Ejecutivo, y por lo tanto, por ejemplo, lo que vimos el día de hoy es que Renovación Nacional anunció ya oficialmente que mañana va a votar todos los vetos de la moneda en contra, que se van a mantener firmes en aquello. También el diputado de la UDI, Henry Leal, decía que al menos su sector se está comprometiendo con eso, todavía lo están conversando, así que hay una actitud al menos que se ha tratado de ser distinta a lo que hemos visto en el Senado, pero finalmente tú lo decías, lo que hay hoy en día es deficiente, y por lo tanto varios se han inclinado en respaldar el veto de la moneda. Por eso también parte de las diferencias se vieron hoy día en la Comisión de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, con lo que mencionaba la diputada Navillán al hablar de jaque mate, hablaba de esta táctica legislativa que ella finalmente iba a respaldar, entendiendo que lo otro era quedarse finalmente sin nada, pero ahí se daba un poco este debate, por ejemplo, con los diputados de la UDI y Renovación Nacional, que decía más que un jaque mate es una encerrona, porque si fuese un jaque mate no habría nada más que hacer, y ellos insisten que todavía hay alternativas para insistir con el texto original, pero dado los quórums es bastante complejo poder insistir en aquello. Muchísimas gracias, Estefanía Bustamante. Seguimos atentamente el desarrollo de esta noticia, porque como lo decía la propia ministra y como también recalcaban los parlamentarios de oposición, esto se va a sala y ahí es la prueba de fuego cómo termina esta tramitación, que bueno, puede continuar dependiendo de los cambios y modificaciones que se le hagan. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches. Y seguimos avanzando para contarles que alrededor, en lo que fue además la noticia política de la jornada, ahí la ven entonces reflejada en esta imagen, porque duró cerca de 40 minutos esta ceremonia de entrega de la propuesta constitucional al presidente Gabriel Boric. La instancia estuvo marcada por los discursos de la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Evia, y también por las palabras del mandatario, quien por segunda vez debió firmar un decreto para habilitar un plebiscito. De todo ello, de las polémicas instaladas, las expectativas, el balance, nos cuenta Macarena Román. Por segunda vez en poco más de un año, el presidente Gabriel Boric ingresó al ex Congreso para recibir otra propuesta de nueva constitución. Esta vez, eso sí, lo hizo acompañado de la presidenta y el secretario del actual proceso constitucional, y no solo como en julio del 2022. Así se ponía fin a 5 meses de redacción, donde participaron 50 consejeros. La republicana Beatriz Evia, como presidenta del organismo, no solo abrió la última sesión, también encendió el ambiente con su discurso. Que los verdaderos chilenos, los chilenos honrados y pacíficos, los de trabajo, anhelan con esperanza, quizás sin saberlo, que se cierre este proceso constitucional. Tienen la aspiración de que la política y los políticos dejemos de lado nuestras diferencias ideológicas y programáticas. Casi 20 minutos habló antes de cerrar esta parte del proceso constitucional.
Discurso marcado por los supuestos beneficios de la propuesta hecha por la mayoría opositora y el rol que cumplieron las autoridades electas. Eso más el emplazamiento directo a su compañero de asiento, aludiendo al proceso anterior. Ni usted, presidente, ni yo, en ese entonces una asesora legislativa, podríamos haber imaginado que estaríamos en este mismo lugar asistiendo a una nueva ceremonia de entrega. Usted, estimado presidente, porque seguramente albergaba la esperanza de que ganara el apruebo y comenzar a regir un nuevo texto constitucional. En mi caso, por una razón totalmente distinta, porque tenía la convicción de que ganaría el rechazo y la confianza de que se respetaría el cierre de la cuestión constitucional. Aparentemente ella está inaugurando formalmente la campaña republicana, poniendo ideas que son propaganda. Que no vienen a lugar las críticas. La presidenta Beatriz Hevia ha conducido este proceso desde una altura, una mirada de altura que uno valora muchísimo. Más breve, poco más de 10 minutos, fue la intervención del presidente Gabriel Boric, la cual tuvo en general una buena recepción. Y por sobre todo, los chilenos y chilenas deberán decidir si es que esta es una propuesta que nos une. Ahora es su voz y decisión lo que verdaderamente importa. Y para ello, agregó el mandatario, se necesita que los ciudadanos puedan tomar una decisión libre e informada, decisión que entre los partidos ya está tomada. El texto, lamentablemente, segunda experiencia histórica, no reúne los requisitos para que sea la Constitución de todo el país, de todos los sectores del país. Es evidente, es natural, se desprende de sus palabras, se desprende de la posición que tienen los partidos oficialistas, los que respaldan al gobierno, los que estuvieron detrás de la posición del apruebo del texto refundacional del año pasado, que ellos van a estar por en contra. Unos en contra y otros a favor, especialmente esa mayoría circunstancial que se formó en el Consejo con 22 republicanos, 6 UDI y 5 RN Evópoli, que apuestan por su propuesta. Con la esperanza de que la ciudadanía vote a favor, una vez que se vaya interiorizando con los contenidos del texto que hoy día le presentamos al presidente de la República. Ayudemos a que las personas voten libres e informadas. Esa votación será el 17 de diciembre, para lo cual comenzarán a desplegarse las campañas de ambas opciones. Y es que solo existe un consenso entre los diversos actores políticos que este proceso no vuelva a repetirse. El tercer proceso no puede haber por ningún motivo. Eso ya sería una constitucionalización de Chile que sería muy delicado. Ganar el rechazo, lo que tenemos que establecer es una veda constitucional para una nueva reforma. Creo que no debe haber una tercera. Creo que después el sistema político debe ser capaz. Ese es el desafío, esa es la responsabilidad que tiene el sistema político de acordar las reformas. Cierre breve de este segundo proceso constitucional que conocerá su resultado en diciembre, cuando más de 15 millones de personas decidan si están a favor o en contra de la propuesta de constitución, que se extiende en 182 páginas. Bueno, y justamente vamos a conversar con quien escuchaban en pantalla, me refiero al hasta hoy día vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Primero quisiera decir, ya cuando han pasado algunas horas desde que se cierra la participación de ustedes en este proceso, ¿con qué sensación queda usted? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la impresión más profunda con la que usted se queda después de haber cerrado la etapa de trabajo? Bueno, yo lamento, Mónica, en primer lugar, que no hayamos tenido la capacidad, la apertura, lo digo hablando por todo el Consejo Constitucional, de concordar un proyecto que efectivamente no se representara en los aspectos fundamentales. Nunca un texto constitucional va a dar cuenta a cabalidad de cada uno de los intereses, valores, sueños o propósitos que tiene la ciudadanía. Pero lo cierto es que aquí la mayoría que conformó, desde luego, el Partido Republicano con su numerosa representación y Chile Vamos, finalmente formaron una mayoría que, claro, reunía los quórums para sancionar cada uno de los textos, cada una de las normas que finalmente quedaron
incorporadas en el proyecto que se someterá a la votación el día 17 de diciembre. Y desde ese punto de vista la responsabilidad política ante el país es de la mayoría. ¿Y usted la cree, minoría, Aldo? desde luego, contribuyó con propuestas, pero muy pocas de las propuestas, Aldo, un porcentaje muy menor, fueron acogidas por la mayoría. Usted dice... Entonces, claro, es lamentable que no hayamos logrado, por tercera vez ya, dar con un texto constitucional que todos estemos en condiciones de reconocer como un texto válido, sino que nos colme de entusiasmo a todos, que por lo menos diga, mire, esto puede garantizar los equilibrios que el país necesita. A mi juicio, Aldo, este proyecto no garantiza esos equilibrios. Y si fuera aprobada esta propuesta, ¿usted cree que no va a ser una constitución de larga vida? Yo creo que va a generar efectos negativos en la convivencia política. Por una parte, debido a que en aspectos fundamentales de nuestra convivencia política, lo que hace es anticipar definiciones que van a impedir finalmente que las políticas públicas, los instrumentos de las políticas públicas para llevar adelante, por ejemplo, la realización más plena de derechos sociales como la salud o como la previsión social, se vean impedidas, porque es la Constitución la que declara desde ya inconstitucionales alternativas tal vez necesarias el día de mañana. Aldo, y yo por lo menos creo que eso no contribuye a resolver problemas importantes de la vida diaria de los chilenos. ¿Usted cree que si se aprueba, perdón Aldo, para ir aclarando algunos puntos, si se aprueba, usted cree esta propuesta de nueva Constitución, usted me está diciendo que cree que se va a polarizar, se va a tensionar la convivencia política? Sí, yo creo que o va a dar lugar a una judicialización extrema, porque es una norma también que tiene contradicciones internas. Por una parte, declara en una cláusula que Chile es un Estado social y democrático, pero luego cuando avanzamos en los derechos nos damos cuenta que algunos de esos derechos se pueden mercantilizar según el propio texto constitucional. Entonces eso obviamente que va a generar un conflicto político y por otra parte, ¿no? Cuando las constituciones se confunden con políticas públicas o con programas de gobierno, como es el caso en distintas materias, lo que hace es que la Constitución clausura anticipadamente el pluralismo político y se convierte entonces en una constitución para garantizar una cierta hegemonía. Y eso, desde luego, se opone a sociedades democráticas y pluralistas. O sea, perdón, si entiendo bien, para usted la propuesta de nueva Constitución es hegemónica y poco democrática. No, digo que anticipa una clausura para que propuestas, por ejemplo, de personas que adhieren, como es mi caso, ¿no?, a la tradición intelectual socialdemócrata, bueno, nos veamos impedidos, por ejemplo, de imaginar políticas públicas mañana para que en educación, ¿no?, el Estado pueda llevar adelante esa responsabilidad. Por eso, ¿le parece democrático? Que tiene. O sea, me parece que clausurar, ¿no?, anticipadamente, por razones de querer garantizar una hegemonía, claro que no es compatible con la mayor virtud democrática que deben tener las mayorías y ciertamente las minorías. Quisiera avanzar un poco en esto. ¿Le gustó el discurso de la ahora expresidenta del Consejo, Beatriz Hevia? No, no me gustó, no me pareció apropiado para la ocasión, para la solemnidad y sobriedad con que quisimos trabajar durante todo el proceso, porque le habló, creo yo, fundamentalmente a quienes puedan ser sus seguidores, al sector que se siente, ¿no?, afectivamente más vinculado con la propuesta del Partido Republicano, y me parece que no era la ocasión, no era el momento. Lo mejor es que cuando representamos instituciones públicas, y eso era el Consejo Constitucional, lo hagamos con esa apertura y con esa amplitud que tiene, a mi juicio, una virtud, que es cuando uno lo hace en términos amplios,
es que no viene a hacer contrapuntos, en este caso con el presidente de la República. Y en algunos momentos me pareció que se hacía contrapuntos con el presidente sin que el presidente, dada la, obviamente, solemnidad de la ceremonia, obviamente no podía, creo yo, responder y creo que hizo muy bien al no responder. Sí, de hecho tengo la impresión de que en un par de ocasiones, lo que vimos en la transmisión televisiva, él le comentó a usted algunos puntos de lo que estaba diciendo Beatriz Hevia. ¿Parecía un poco incómodo o le manifestó esa incomodidad o le comentó algunas partes a usted? No, más bien me preguntó una información sobre lo que había ocurrido en Coronel. Eso fue, digamos. No me hizo ningún comentario respecto a la intervención. Perfecto, qué bueno, claro, porque se veían algunas caras, como unos comentarios, quería saber eso. Beatriz Hevia, ¿alguna vez conversó con usted cómo iba a ser el discurso? ¿A usted le parece que hubiera sido bueno que, dado que usted no iba a hablar y que era parte de la mesa directiva, lo conversara con usted o no le contó nada? No hubo ninguna conversación previa, nunca la hubo, por lo demás, en el sentido de que yo siempre respeté el derecho, digamos, que como presidenta tenía, digamos, a expresar un discurso en el bien entendido, ¿no? Que unos y otros respetábamos ciertos límites, que creo yo que en esta ocasión, lamentablemente, porque no fue la conducta habitual de la presidenta, no se respetaron en los términos que la ocasión requería. O sea, ¿usted no se sintió representado por su discurso? No comparto ninguna expresión que conduzca, digamos, a distinguir entre chilenos verdaderos y chilenos falsos, digamos. Yo creo que eso no es posible cuando uno habla en el ejercicio de una investidura pública. Eso no forma parte de los buenos hábitos de la convivencia democrática, ni del lenguaje que, creo yo, nos exige también la conducta democrática. ¿Qué va a pasar si es que hablábamos antes si se aprueba, ¿no? Si se aprueba la propuesta. ¿Qué pasa si se rechaza? ¿Debiera terminarse los intentos por una nueva constitución? O, como dijo el consejero Gabriel Osorio, dijo vacaciones constitucionales. ¿Qué dice usted si se rechaza esta propuesta? A ver, yo creo que lo más prudente sería que los partidos políticos y el sistema político, ¿no?, en su conjunto, buscaran cómo esas reformas que más importan a las chilenas y a los chilenos hoy, en estos días, en distintas materias, desde luego para atender esas necesidades sociales de tantas y tantos todavía excluidos del bienestar, cómo tenemos una mejor salud, cómo no terminamos con esas listas de espera interminables que hay para hacerse atenciones urgentes en la salud, cómo no hacer que tengamos una mejor educación y que la calidad de la educación no dependa de la capacidad de pago de los chilenos. Esos son los problemas a que deben contribuir las constituciones. Las constituciones no los resuelven de un día para otro, pero crean las condiciones para que se avance, o lo hacen al revés, crean las condiciones para que finalmente se mantenga el status quo, y yo creo que este proyecto hace eso. Ya, ¿y usted cree entonces que debiera, si se rechaza esta propuesta, debiera trabajarse en reformas constitucionales en el Congreso? ¿Ese es el camino que le parece que se debiera seguir? Sí, me parece que hay reformas muy claras que no hemos podido lograr en materia, ¿no es cierto?, de seguridad social, en materia de salud, y también creo que un pacto fiscal hecho con madurez, con responsabilidad, sin pasarse finalmente, creo yo, muchos pueblos con el entusiasmo de ninguno de los dos lados. Pero es obvio que Chile necesita de mayores equilibrios económicos y sociales. Aldo. Y creo que la ciudadanía vería muy bien que el sistema político se encargue de eso, sin aspavientos, con la seriedad, con la sobriedad que creo yo que se le debe el sistema político al país, especialmente desde hace ya algunos años. ¿Y usted cree que la Constitución, por un lado, sigue siendo el gran problema para Chile y por otro lado, cree que realmente los chilenos
¿Les importa tener una nueva constitución? Yo creo que a los chilenos les importa una nueva constitución en la medida que contribuya a que tengamos en el país la paz social que se necesita, niveles de bienestar más exclusivos, más estables, más inclusivos, digo, que tengamos desde luego los estándares de seguridad, de estabilidad política, de funcionamiento de una economía vigorosa, que dé oportunidades, que amplíe oportunidades. Eso es lo que la Constitución, la nueva Constitución debe hacer, y si no, el sistema político a través de reformas muy concretas, que me parece a mí, fíjense que si ya el sistema político avanzó en un consenso en torno a 12 bases constitucionales que presidían, ¿no es cierto?, que inspiraban este proceso constitucional, bueno, a partir del desarrollo de 2 o 3 de esas bases constitucionales perfectamente podríamos lograr la tranquilidad que necesitamos. En el Congreso, dice usted, entiendo. Ya por repetición, digamos. Entiendo, ¿no? Llevar esas 12 bases más o menos al Congreso. Quiero ir cerrando preguntándole, cuando hoy día he escuchado opiniones en radio de ciudadanos, ciudadanas, no solo en redes sociales, en radio, leía foros y todo para conversar incluso con personas, uno de los comentarios que me llamó la atención es 2 fracasos constitucionales seguidos. Si es que se proyectaba esa persona, decía, si es que en el fondo se rechazara, estaba pensando en esa hipótesis. Si realmente eso pasara, si se rechaza este proyecto, ¿sería de alguna manera una gran farra? ¿Qué país del mundo? Me cuesta encontrar un ejemplo de un país del mundo, si es que ocurre, porque también puede ser aprobada la propuesta, pero si es que se rechazara 2 rechazos constitucionales, es de alguna manera, de lado y lado, sería una farra histórica para tener en democracia una nueva constitución. Bueno, obviamente que quedaría interpelado el sistema político, los partidos políticos y desde luego todas y todos quienes hemos participado, porque tendríamos que tener la suficiente y leal autocrítica de no haber tenido la imaginación, de no haber tenido la capacidad de dar respuestas con los equilibrios que el país necesita, que el país requiere, porque finalmente me parece a mí que si la ciudadanía no aprobó el texto anterior era porque carecía de los equilibrios que una gran mayoría de chilenos quería ver en la Constitución. Y creo que ahora pasará lo mismo, porque este proyecto no tiene esos equilibrios que le pueda dar a una transversal mayoría nacional esa tranquilidad y esa confianza. Y entonces, claro, lo que correspondería hacer es que, de nuevo, ¿no?, el sistema ojalá pudiera materializar ese gran acuerdo por Chile que dio lugar a este proceso para que esas tareas urgentes las podamos acometer y darle esa tranquilidad y estabilidad que requieren una gran mayoría de chilenos. Cierro preguntándole algo que deduzco de sus palabras. ¿Usted está convencido que en diciembre se va a rechazar esta propuesta? Sí, yo estoy convencido de que hay, primero, una distancia enorme, ¿no?, de una gran parte de la ciudadanía con el texto constitucional y por lo mismo, claro, queda todavía un tiempo largo de publicidad, de propaganda, de campaña, y eso, claro, obviamente va a tener impacto, va a incidir, pero creo que finalmente, de nuevo, ¿no?, la ciudadanía, así como vio opciones extremas en el texto que no se aprobó en septiembre del año pasado, así también ahora, me parece a mí, una parte muy significativa de la ciudadanía ve también opciones, decisiones extremas en este texto y por lo mismo creo yo que no se va a aprobar. ¿Y es mejor para Chile, cree usted, para la democracia chilena, que no se apruebe?
Yo creo que es mejor para Chile que avancemos de la manera más prudente, responsable, pausada. Tampoco podemos pretender poner término a un ciclo simplemente porque hay un agotamiento, simplemente porque se trata de la tercera vez. Okay. La verdad es que la definición del texto constitucional no puede tener como fundamento, bueno, ya, como se trata de la tercera vez, entonces aprobemos, acojámoslo, porque eso podría también representar algo así como un salto a una condición probablemente, ¿no?, más incierta que la que hemos vivido en este tiempo con ya 3 procesos constitucionales en marcha o 2, ¿no es cierto?, concluidos. Aldo Valle, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Mónica, y tenga también usted buenas noches. Bueno, se lo contamos apenas ocurrió un verdadero drama. Ayer terminábamos las noticias contándoles de esta tragedia en Coronel. Sigue la investigación en torno a las 14 personas que murieron a raíz de un incendio en un campamento. Pablo Figueroa nos va a contar más de este caso que evidentemente que enluta al país y mantiene además vigente el drama de la falta de viviendas en Chile. Están en un minuto de silencio por los fallecidos tras el accidente. Con un minuto de silencio comenzó la ceremonia en el Consejo Constitucional que hizo entrega de la propuesta de la nueva Constitución al presidente de la República, quien también tuvo un gesto y comenzó así. Sumándome al desgarro que provoca la tragedia de anoche en Coronel. 14 personas muertas, varios niños, todos migrantes. Sería bueno preguntarse en nuestros mismos discursos y en nuestras acciones, ¿cómo tratamos a esa gente que falleció ayer? Y cómo las propuestas de norma también se hacen cargo de estas realidades. Y así comenzó el incendio en Coronel. Y anoche, ya como cerca de las 7, nos dimos cuenta que había un incendio. Yo corrí para acá, tengo un auto, llegué con el auto acá, vivo al frente. Pero en cosa de segundo ya se consumió todo. Yo creo que el viento ayudó a que encima estaba lloviendo igual. Una tragedia mayor, pero tampoco es una sorpresa. La muerte de 14 personas en 2 inmuebles en el campamento Los Pirquenes, el cual fue el escenario de un hecho que en 2 horas consumió viviendas y 14 vidas, en donde había 8 menores de edad, entre 4 a 14 años. Bastante consternado, producto de la situación que se viviera hoy día en nuestra ciudad de Coronel, 2 viviendas afectadas por un incendio fulminante. Lo que más nos duele es que dentro de esas 14 personas fallecidas hay varios niños, y eso claramente va a ser parte de la investigación que se va a desarrollar. Supuestamente sería a través de una fuente de calor, que puede ser una estufa a combustión lenta. Es parte del informe que tendrá que entregar Carabineros y la cantidad de compañías que trabajaron para poder contener este incendio en el sector Los Pirquenes, la toma Los Pirquenes del sector de Coronel. Fue un lapso cercano a las 2 horas en que el fuego fue voraz. El campamento está en una zona alejada con accesos no pavimentados y no había un grifo de agua en condiciones. No sé si habrá sido un corte o... Yo creo que por ahí va la cosa, porque las condiciones que están las personas acá son más extranjeros también, entonces hay todo chilenos y extranjeros. Los vecinos, nosotros hemos hecho todo lo que son los empalmes. Aquí no hay intervención del municipio, no hay intervención del gobierno tampoco. Aquí hay intervención solamente de los vecinos, que energizamos, pagamos ya una gran cantidad de dinero para poder energizar estos cables. Los de allá creo que estaban con corriente, pero había habilitado una sola línea. Hoy en día tenemos habilitadas las 3 líneas, pero no por ayuda del municipio, no por ayuda del gobierno ni nada por el estilo. Solamente ñeque, como se dice, cuerpo a cuerpo entre los vecinos. Estamos llegando tarde y por eso tenemos una política de emergencia habitacional, y aún así, cuando vemos situaciones como esta, sabemos que el Estado no ha llegado a tiempo. En cuanto a las víctimas, serían de nacionalidad venezolana, pero faltan procedimientos para confirmar varios aspectos de la tragedia. Trabajar en base al cotejo de ADN, porque en principio, como digo, se trataría de personas en situación irregular.
los cuerpos van a ser derivados al servicio médico legal y allí, con el apoyo de familiares que ya han sido individualizados de estas personas, se va a poder establecer, digamos, la correspondencia biológica entre dichas personas y actualmente decidir el curso a seguir posterior en términos de la entrega del cadáver, la identificación o eventualmente repatriaciones. De verdad con exactitud que iba a pasar una tormenta como esta tan grande, más en nosotros una comunidad venezolana que de verdad también es cierto, saben las necesidades que uno viene pasando y acarreando de tantos países para llegar a estos países que a Dios gracias pues nos abren las puertas con algunas trabas pero no las abren. Un incendio que dejó en evidencia un problema mayor en cuanto a vivienda en el país, un conflicto que se intensificó a mediados del siglo XX y que da muestras que el Estado no puede terminar con los campamentos aún tras 80 años de un problema que pasó en la década de los 50. Pero desafortunadamente esto no es un hecho aislado para quienes hoy día viven en situación de exclusión sociohabitacional. Una vivienda con una entrada, sin salida, sin ventanas, rodeada de pallets, es una situación que se repite en las más de 114.000 familias que hoy día están habitando en campamento. Esta semana se fueron 14 vidas, pero en ese campamento en Coronel siguen expuestas casi 260 familias. Tremendo drama y vamos a cambiar de tono informativo para contarles de un caso judicial que se resuelve y que tiene sentencia porque Francisco Solar y Mónica Caballero fueron declarados culpables por la serie de ataques explosivos del denominado caso Bombas. Así lo determinó el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que señaló a Francisco Solar como autor de la colocación y activación de artefactos explosivos en Huechuraba, Las Condes y Vitacura, entre ellos el ocurrido en una comisaría. Y al mismo tiempo, ustedes están viendo ahí las imágenes de parte de los daños, de los destrozos que dejaron además estos dos sujetos. Bueno, ¿y qué pasó con Mónica Caballero? Bueno, ella fue declarada cómplice del ataque en Vitacura. Se espera que el 7 de diciembre se dé a conocer la sentencia por este caso, en el cual la Fiscalía, si sumamos los años para uno y para otro, porque evidentemente para él tiene más, para Solar tiene más penalidad pedida, pero si sumamos, piden 170 años de cárcel entre los dos como condena. Y la Contraloría General de la República alertó debilidades en el control interno de la Municipalidad de Las Condes, esto tras detectar falencias en la rendición de cuentas en millonarias transferencias que entregó la alcaldía a asociaciones municipales. De todo ello nos cuenta en su informe Valentina Nieto. Solicitar a la alcaldesa un punto de tabla para el próximo consejo, donde como Consejo Municipal pidamos informe de rendición de cuentas a todas las organizaciones receptoras de fondos municipales. Era casi el cierre del último Consejo Municipal de Las Condes y ya estaba claro cuál sería el tema de la próxima sesión. Los ojos se pusieron sobre las falencias que la Contraloría General de la República detectó en los traspasos a organizaciones que realizó la municipalidad. Los recursos municipales, que son recursos de todos los vecinos, deben gastarse correctamente. En ese sentido, se ofició a todas las instituciones que da cuenta el informe de la Contraloría que reintegren, justifiquen y rindan el uso de los recursos entregados por parte del municipio. Y es que el informe advirtió debilidades en su control interno, especialmente en la rendición de cuentas. Entre los hallazgos se encuentra, por ejemplo, más de 1.000 millones de pesos que en 2021 Las Condes se transfirió a distintas asociaciones municipales por asignación directa, pero que no se habrían rendido. Es básicamente que no se da cuenta de en qué se gastaron los recursos que se transfirieron. O sea, hay instituciones que están consolidadas, otras que no son muy conocidas en la palestra nacional. Sin embargo, no hay un dato concreto de en qué se gastó los recursos y ese control lo debería llevar la municipalidad. Estamos frente a una asignación de recursos desde la Municipalidad de Las Condes a una serie de organismos públicos y privados. Y estos organismos públicos y privados no rinden cuentas. Pero la segunda anomalía es que tampoco el municipio exige claridad respecto en qué se utilizaron estos recursos. Recursos de los cuales 700 millones se destinaron a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana en Zona Oriente, 135 millones a la AMUCH, 160 millones a la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente y
10 millones a la Asociación Chilena de Municipalidades. Solo esta última entidad explicó que el monto corresponde a la cuota social que paga todos los años cada municipio asociado. El problema es que varias de estas organizaciones reciben recursos municipales, también ingresos propios y transferencias del Estado, y es muy difícil poder fiscalizar la ejecución de esos recursos y el gasto sobre esos recursos. Esto demuestra que hay una parte que no está conversando entre las unidades de control de las respectivas municipalidades y la Contraloría. Esto sirve siempre para perfeccionar los mecanismos de control. Evidentemente, si se dan estas situaciones, porque la unidad de control está fallando. Millonarias transferencias a las que se suman también los más de 846 millones de pesos que en 2021 el municipio entregó a las asociaciones municipales del sector Oriente, todo sin especificar en qué iban a ser utilizadas. Además, 55 millones fueron transferidos al Parque Padre Hurtado sin ser acreditados, pero no solo eso. Una segunda anomalía es que el informe de Contraloría detectó que acá había, ¿no es cierto?, duplicidad de funciones de quienes están contratados por una parte por el municipio de Las Condes y también están siendo contratados al mismo tiempo por los organismos públicos o privados a los cuales la municipalidad le entrega los aportes. Junto con ello se detectó además el traspaso de 113 millones de pesos a la Fundación Integra para el pago de remuneraciones en enero de 2021. Esto pese a que la Subsecretaría de Educación Parvularia habría entregado fondos para el mismo fin, irregularidades por la que desde el municipio tomaron medidas. De forma paralela, se instruye a la unidad responsable, que es la Dirección de Control, que mejore todos los estándares y todos los procesos de fiscalización de estas subvenciones, cumpliendo fielmente también lo establecido por la Contraloría. Nuevo flanco que abre la Contraloría en Las Condes, y es que el municipio ya estaba bajo la lupa por las faltas de probidad detectadas en la compra de terrenos para la construcción de un CESFAM. Ahora, los antecedentes de este nuevo caso fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado. Y esto es lamentable, una serie de incidentes se produjeron en el Liceo de Aplicación en la comuna de Santiago, desde donde Carabineros contabilizó cerca de un centenar de bombas incendiarias que fueron lanzadas desde el interior del establecimiento. Según se informó, los ataques ocurrieron contra funcionarios policiales y vehículos particulares que circulaban por el lugar, todo esto en el momento de los disturbios. El establecimiento suspendió las clases cuando comenzaron estos enfrentamientos, pero unas 100 personas habrían permanecido al interior del liceo, por lo que Carabineros decidió retenerlos a todos en el lugar. Esta situación provocó el descontento de apoderados, quienes alegaron que sus hijos no tenían nada que ver con los desmanes que habían ocurrido. ¿Ya? La información que recibimos el día de hoy fue un requerimiento por parte de la Dirección de Educación de la Municipalidad y de igual forma autorización por parte de la administración de este colegio para hacer ingreso, ya que una gran cantidad de alumnos se encontraba lanzando una gran cantidad de molotov. Estamos hablando 100 bombas molotov en contra de vehículos particulares, en contra de la ciudadanía, en contra de las casas y principalmente en contra del personal de Carabineros que estaba prestando resguardo en el lugar. Se mantienen 52 adultos mayores de edad y 51 menores de edad. Los 52 mayores de edad mantenemos a 5 alumnos que son de otras universidades. Y de los menores de edad mantenemos a 2 alumnos que son de otros colegios que estaban al interior de este establecimiento educacional. En este momento a los chicos del liceo no los dejan salir. Los tienen tomados como si fueran ellos los que estaban realizando el desmán, cosa que no es así. ¿Usted no pudo hablar con su alumno? Sí, he hablado constantemente con mi alumno por teléfono. Mi alumno está muy asustado porque me dice: mamá, nosotros no estábamos haciendo nada y nos vimos en este suceso. Hay muchos alumnos que también están asustados, que jamás habían pasado este proceso y están temerosos adentro porque no saben qué es lo que les va a pasar. El gobierno confirmó hoy que trabaja en un mecanismo que permita subsidiar a un porcentaje de la población la cuenta de la luz. La iniciativa sería presentada vía indicación al proyecto de transición energética que ya está en el Congreso. Todo ello nos cuenta María Luisa Carrión, así que pongan atención.
Siempre pagando luces, de todo, dice, no tengo ni un problema yo. Para que no se dispare la cuenta. Exacto, entonces siempre a un nivel nomás. Cuidando cada detalle para que la cuenta de la luz no se escape de su presupuesto. Y no es solo ella la que tiene la atención puesta en estas boletas, también el gobierno, que confirmó este martes dos cosas. La primera de ellas, que en las próximas semanas ingresará indicaciones al proyecto de ley de transición energética que ya se discute en el Congreso y que busca reducir las emisiones de CO2 incentivando el uso de la electricidad. El objetivo de la propuesta es generar un subsidio para apoyar en el pago a las personas más vulnerables. Porque del agua salió un subsidio y de eso uno está muy agradecida. Prefiero que sea para todos, no solamente para aquellas personas de menos recursos. Sí, o a las personas que necesiten más. Estaría bien que le hicieran un descuento. La propuesta se informó este lunes a la mesa de trabajo compuesta por la Comisión de Energía del Senado, el Ministerio y los gremios, que se vuelve a reunir por última vez este viernes. La próxima semana, Pardo y el ministro de Hacienda podrían llegar al Congreso. Disponibilizamos un conjunto de recursos de un cargo que existe, el cargo por servicio público, para comenzar a pagar un subsidio a clientes vulnerables, en particular el subsidio básico, el consumo básico de esos hogares vulnerables. La extensión de este subsidio depende de que seamos capaces de acordar el mecanismo de financiamiento también. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la mitad sea financiado con el cargo por servicio público y la otra mitad es financiada con un aumento temporal al impuesto a las emisiones. Aumento transitorio entonces, que por ahora se baraja subir de $5 por tonelada de CO2 a 10, es decir, el doble. El Ejecutivo espera recaudar unos $200 millones en 3 años para poder subsidiar el consumo básico de cerca de 1,5 millones de hogares. La piedra en el zapato está en este punto de dónde y cómo obtener los recursos para subsidiar el consumo de las personas más vulnerables del país, subsidio que el Ministerio de Energía insiste tiene por ahora carácter temporal. Tiene que ser un subsidio permanente, crecedor, que logre cubrir más de $100 millones y donde, claro, hoy día la propuesta es sobre un impuesto verde, que es al carbono, pero el carbono que está en el pacto fiscal significa sacarlo de ahí, traerlo al debate del presente y sabiendo que el carbono va a la baja, porque en Chile se está descarbonizando. Ellos quieren vía un impuesto y nosotros le dijimos que al menos los senadores de mi sector no estamos disponibles para que ese subsidio se pague con un nuevo impuesto. Creemos que hay dineros como para reasignar y que se pueda pagar. Desde las generadoras también tienen dudas, dicen compartir el diagnóstico. Es más, aseguran que es necesaria una política pública que ayude a las familias más vulnerables, pero no comparten la solución temporal que está puesta sobre la mesa. Lo que nos llama la atención y no terminamos de entender es que la solución fue a un problema generalizado, permanente y que implica a toda nuestra sociedad, que el financiamiento esté dado de forma temporal y que lo cubra o que lo soporte o que el gravamen quede en un subgrupo de la actividad económica, de un subgrupo de la actividad económica. Entonces, eso es lo que no terminamos de entender. No nos calza el diagnóstico que compartimos plenamente con la solución. La otra noticia que entregó este martes el gobierno es que también en los próximos días debería ser presentada la ley corta de estabilización de las cuentas de la luz. Lo más pronto posible, dicen desde el Ministerio de Energía. Y aquí, a juicio de expertos, se corre a contrarreloj para que no se sigan acumulando deudas. La deuda del mecanismo de estabilización del 2019 se acumuló con la deuda del segundo mecanismo de estabilización, que ninguno de los dos funcionó. Y se proyecta que esa deuda de aquí a diciembre esté entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares, en un escenario bien complejo. Tenemos las tarifas eléctricas atrasadas casi un año. Entonces, si se publican o se lleva a la práctica el decreto tarifario del primer semestre del 2023, tendríamos una tarifa en torno al 50% para aquellos usuarios que pagan sobre 65.000 pesos, un 8% los que pagan hasta 45.000 pesos y un 12% para el rango intermedio. Es justamente para evitar estas alzas que se busca acordar un mecanismo de regularización de tarifas con un proyecto que ingresará al Congreso, como dijo el presidente de la República durante este mes.
Bueno, y mientras el gobierno anunciaba un impuesto específico para las emisiones de gases de efecto invernadero y la estabilización de las tarifas de las cuentas de la luz para los más vulnerables, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento tuvo su encuentro para abordar el desafío de la transición energética, donde Chile busca liderar en la descarbonización, donde hay muchas oportunidades, pero también hay desafíos que abordar que no son complejos, como el tema tarifario. Bueno, más detalles y va a profundizar en este tema Natalia Muñoz. Es importante decirle a Chile y al mundo, y en particular a los inversionistas, que en Chile vamos bien y podemos ir mejor. Podemos hacer grandes cosas y en materia energética lo hemos hecho. Grandes transformaciones en camino a la descarbonización. En las últimas 2 décadas, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ha cumplido un rol fundamental liderando el camino hacia un país con energías 100% renovables. Un recorrido repleto de desafíos y oportunidades. Estamos en un momento en donde hemos avanzado mucho. Tenemos este 55% de participación de energías renovables sin emisiones en la matriz eléctrica, pero falta consolidar. Primero, evidentemente, que las generadoras o el segmento de la generación pueda seguir desarrollando proyectos, pero también es cierto que tenemos que avanzar en señales importantes para la inversión. Y uno de los principales desafíos que tenemos es la tarificación de la energía renovable y limpia. O sea, cómo se tarifica esta energía, cómo se paga la producción de energías limpias. Es un tema muy relevante porque actualmente el modelo de mercado que se está ocupando es un modelo de mercado que se desarrolló y se conceptualizó el año 1982 sin la presencia de energías renovables no convencionales. Aceleración en la otorgación de permisos, mejoras en la infraestructura y una actualización del modelo económico son parte de los desafíos que se abordaron en el 20º aniversario de ACERA, evento que reúne a la comunidad de energías renovables y a todos los interesados en la transición energética de Chile. Hemos puesto el foco en abordar los 2 principales desafíos que entendemos tiene la industria. 1, aumentar la capacidad de almacenamiento y 2, aumentar la capacidad de transmisión. Y en especial queremos asegurarnos, tal como decía Jaime, que los costos de este cambio no lo paguen los consumidores, particularmente los consumidores más vulnerables. Este desafío de almacenamiento, este desafío de transmisión, lógicamente suponen mayores costos, entonces también el tercer desafío es que seamos capaces de encontrar mecanismos para aislar de esos mayores costos específicamente a los clientes vulnerables. Incluso la transición energética podría impactar positivamente en el bolsillo de los clientes. Los 10 contratos más caros son 9 contratos con empresas de energías convencionales en que sus precios están indexados por gas o por carbón. En la medida que esos contratos expiren y sean reemplazados por energías renovables no convencionales, se va a traducir en una baja al precio que se cobran los clientes. Estamos al debe fundamentalmente porque necesitamos que hoy el Estado diga qué es lo que se tiene que empezar a construir de cara al 2030 en adelante. Construir una línea de transmisión por muchas razones hoy día demora alrededor de unos 7 años. Parte de los cuellos de botella que existen es lograr tener una mayor racionalidad y obtener los permisos necesarios para los proyectos de inversión. Aún así, Chile está dentro de los 15 países más atractivos del mundo para invertir en energías renovables. Hay una coherencia regulatoria en Chile muy importante. Recordemos que desde el año pasado Chile tiene una ley marco de cambio climático que deja de manera vinculante nuestro compromiso del Acuerdo de París de ser carbono neutral a más tardar al año 2050. ACERA tiene metas claras. A 2030 esperan llegar sin centrales a carbón en el sistema eléctrico, oportunidades donde Chile tiene un rol en la lucha contra la crisis climática. Bueno, estamos listos junto a Jacinta Molina, hora de noticias internacionales. ¿Cómo estás, Jacinta? Muy bien, Mónica, ¿cómo estás tú? Bien, también. Vamos a hablar, por cierto, del conflicto en Medio Oriente en una fecha bastante especial, sí, porque se cumple ya un mes desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel. Un mes desde los ataques de Hamas en territorio israelí, que prácticamente tomaron por sorpresa a la inteligencia de Israel. Y, por cierto, también un mes desde la respuesta que tuvo el ejército israelí sobre la franja de Gaza, este enclave palestino densamente poblado y donde ya se ha confirmado la muerte de más de 10.000 personas desde el inicio de esta guerra. De todo aquello, Mónica, vamos a ver todo lo que ha acontecido y, por cierto, también las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas, incluso algunas que llegan desde Israel sobre el eventual futuro que pueda tener la franja de Gaza si es que acaba este conflicto. Lo vamos a ver todo en la nota que preparó Belén Saldías.
Ninguno de los asistentes al festival Tribe of Nova imaginaba siquiera todo lo que pasaría ese 7 de octubre. Y es que así comenzaba uno de los conflictos más violentos que se han registrado durante el último tiempo. Un ataque sin precedentes por parte de Hamás en territorio israelí que dejó 1.400 muertos, heridos y más de un centenar de rehenes cuyo paradero aún se desconoce. Y de eso ya ha pasado un mes. La fiesta fue increíble, todos estaban felices. Alrededor de las 6:30 de la mañana comenzaron a llegar cohetes. Pensamos que el bombardeo se detendría porque son comunes aquí. 15 minutos después, mi amigo que estaba en la fiesta me llamó y me dijo que les estaban disparando. Estaban disparando a cualquiera que conduciera por la carretera. Había muchos cadáveres y personas heridas. Un mes desde ese hecho al que rápidamente reaccionó Israel bombardeando la Franja de Gaza, enclave palestino densamente poblado y controlado de facto por Hamás desde el año 2007. Desde ese 7 de octubre los ataques aéreos no han cesado sobre Gaza, donde ya han muerto más de 10.000 personas, más del 40% niños y niñas, imágenes a las que los más de 2 millones de gazatíes que habitan el pequeño enclave se han ido acostumbrando. Y es que precisamente estos bombardeos han obligado a que los habitantes de la Franja de Gaza se trasladen hacia el sur, a los pocos lugares seguros que van quedando dentro del enclave. No sabemos hacia dónde vamos. Vamos hacia el sur, como nos dijeron. Vamos caminando y no sabemos a dónde. Iremos a las escuelas, a dormir en las calles, a dormir en hogares de la gente. Solo Dios lo sabe. Y es que todo lo que se ha registrado durante este periodo ha hecho que los ojos del mundo estén puestos en el conflicto. Es así como durante este periodo han llegado a la zona varios líderes occidentales a expresar su solidaridad con Israel. Lo hizo incluso el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siendo el primer mandatario en ejercicio de ese país en visitar a su aliado estratégico en tiempos de guerra. Una visita que buscaba calmar las tensiones, que no fue posible tras la explosión registrada un día antes en un hospital y de la que Israel y Hamás se acusan mutuamente. Según la información que hemos visto hoy, parece el resultado de un cohete fallido disparado por un grupo de terroristas en Gaza. Estados Unidos defiende inequívocamente la protección de la vida civil durante los conflictos y de verdad lamento las familias que han muerto o han resultado heridas. El ataque a los hospitales es de los hechos que más han sido criticados durante este periodo por Naciones Unidas y otros actores de la comunidad internacional, puesto que estos han servido como refugio para todas aquellas personas que han debido dejar sus hogares. La situación humanitaria cada día empeora. Los suministros básicos ya están casi en su totalidad agotados, mientras que los alimentos no corren con mejor suerte. Tras semanas de presión, Israel y Egipto accedieron a la habilitación de un corredor humanitario en el cruce de Rafah que separa Gaza de Egipto, donde se ha intentado llevar ayuda en medicamentos, agua y alimentos y que recientemente ha permitido también la salida de extranjeros residentes en la franja y palestinos heridos. Sin embargo, Israel sigue vetando el paso de combustible a la zona. La gente hace cola en las panaderías. Algunos duermen en la calle con mantas para esperar. Llegué antes de las oraciones del amanecer y ahora son las 8:30 y hasta ahora no me ha tocado el pan. Hay escasez de pan. Gaza lleva un mes sin electricidad. La dramática situación humanitaria ha elevado la presión por un cese indefinido de las hostilidades por el que han abogado la ONU, diversas ONGs y varios países árabes de la región. La situación del agua y el saneamiento es muy mala, no solo en los hospitales. La gente está tan desesperada por refugiarse en hospitales abarrotados que ya no tienes habitaciones estériles, que ya no tienes un espacio seguro. Eso demuestra lo estrecha y espaciada que es la situación. Pero esto sigue siendo rechazado por Israel y Estados Unidos. Washington, por su parte, ha propuesto pausas humanitarias temporales para permitir el ingreso de ayuda. Tel Aviv, en tanto, pide como condición la liberación de rehenes. No habrá alto el fuego general en Gaza sin la liberación de nuestros rehenes. En cuanto a las pequeñas pausas tácticas, una hora aquí, una hora allá, las hemos tenido antes. Supongo que comprobaremos las circunstancias para permitir la entrada de bienes humanitarios o la salida de rehenes individuales. En tanto, las fuerzas de defensa de Israel han iniciado su incursión terrestre en Gaza en busca de objetivos de Hamás. Así, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunciaba por televisión sus planes futuros para el enclave una vez que termine la guerra. Aquellos que no quieran continuar el
camino de Hamás. Creo que Israel tendrá por un periodo indefinido la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos. En paralelo a todo esto y en diferentes países del mundo, desde el inicio del conflicto, se han registrado diversas manifestaciones pidiendo la liberación de los rehenes israelíes y también, como ocurrió este fin de semana, multitudinarias protestas exigiendo un inmediato alto al fuego en Gaza. Todo a un mes del inicio del conflicto que por ahora no tiene un final visible. Claro, una situación humanitaria que se ha ido agudizando y, por cierto, también con esfuerzos diplomáticos que hemos visto para intentar alcanzar una tregua, un cese al fuego o, como plantea Estados Unidos, una pausa humanitaria. Y, de hecho, hay reportes ya en medios estadounidenses que hablan que esa fue una posibilidad que se abordó entre Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. 3 pausas tácticas, que era lo que él sabría también en esta entrevista, me refiero a Netanyahu, esta entrevista el día de ayer, para permitir la liberación de un grupo de entre 10 a 15 rehenes, hablaban en medios estadounidenses, pero con la mediación de otro país que podría ser Qatar. Claro, todo esto es parte de lo que se habla en medios de comunicación, citando fuentes sobre todo estadounidenses, pero hemos visto también la posición pública que ha tomado Israel al respecto. Sí, lo que me llama la atención es que aquí hay un problema más de fondo. Sí. Es que la forma en que se desarrolla el derecho legítimo a la defensa que tiene Israel no se condice con las normas del derecho internacional. Y lo ha cuestionado Naciones Unidas. Claro, también. Entonces el punto es como hagamos pausas tácticas para... que más allá de la pausa táctica, es lo que está de fondo desarrollándose. La forma en que se ejerce ese derecho. Proporcional que en este caso lógico, no se ve. Y el punto es la población civil. O sea, aquí, si estuvieran solamente encerrados aquí los militantes, los milicianos de Hamás, es una cosa. E igual habría que seguir reglas de la guerra, ¿no? Pero además aquí estamos hablando de 2 millones de personas que están en condiciones infrahumanas, que ya estaban, como tú también puntualizabas ayer, que ya estaban y ahora ya es una cosa insoportable. Entonces, la verdad es que no es suficiente con pausas tácticas. O sea, eso no es como una gota en el océano. Y nuevamente, como veíamos también en otros conflictos acá, la institucionalidad internacional. Aquellos organismos que se crean precisamente para evitar situaciones de este tipo que escalen a esta magnitud han fallado, han quedado en deuda y son los civiles los que están atravesando la peor fase. Sí, claro, y se suman todas las cosas internas, los mensajes, una campaña electoral, en fin. Vámonos a España. Noche de tensión en Madrid, sobre todo con manifestaciones convocadas por grupos de ultraderecha. Esto para protestar en contra de la eventual ley de amnistía que podría ser anunciada si es que se da este pacto entre el Partido Socialista y Junts para poder destrabar la investidura de Pedro Sánchez. Nuevamente se generaron manifestaciones en las afueras de la sede del PSOE en Madrid, pero en esta oportunidad, la tarde de hoy y noche también en España fueron primero las con mayor convocatoria, pero también las que terminaron con mayor incidentes y hechos de violencia, con también enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de la policía. El diario El País reporta que al menos 6 personas, de hecho, fueron detenidas y hay 3 que se mantienen heridas luego de esta manifestación, la del día de hoy. 7.000 personas, según las autoridades, llegaron hasta la sede del Partido Socialista durante esta jornada. Esto, Mónica, ya se había registrado el día de ayer, eso sí, con un número menor de asistentes, de manifestantes, poco más de 3.000, pero hoy se generaron los hechos de mayor violencia. Y todo esto, por cierto, cuando se están dando negociaciones entre Junts, representantes de este partido independentista catalán, que hemos dicho tiene la llave para destrabar el apoyo que necesita parlamentario Pedro Sánchez para su investidura, y precisamente integrantes del PSOE. Son negociaciones que se mantienen en Bruselas y que buscan llegar acá a un acuerdo para la implementación de una ley de amnistía que ya adelantaba en un discurso Pedro Sánchez hace unos fines de semana atrás, para que aquellos procesados por este referéndum independentista del 2017 en Cataluña tengan esta amnistía a cambio
el apoyo parlamentario que necesita Pedro Sánchez para esa investidura. Y tiene un plazo que se está acercando. Sí, y que es el límite, además, la ley de amnistía que ha planteado Pedro Sánchez. Amnistía sí, referéndum no. O sea, hasta ahí. Hasta ahí está dispuesto a conceder, y si no hay con eso, tendría que convocar a nuevas elecciones. Exactamente. Tiene hasta el 27 de noviembre para asegurar esa votación en el Congreso. Y si no, se repiten las elecciones ya en enero. Hay reacciones, por cierto, a estas imágenes durante esta jornada. Los medios españoles hablaban que se había visto incluso a representantes de Vox, este partido de extrema derecha, entre algunos de los que llegaron a protestar afuera de la sede del PSOE, pero también hay mensajes en ex Twitter, ahora X se llama esta red social, por ejemplo, de Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que fracasa también en su intento de investidura, que responsabilizaba al gobierno de esta situación. Así que está bastante tensa la cosa en España, mientras en paralelo están estas negociaciones. ¿Con qué cerramos? No, nos quedan ahí unos... nos quedan todavía. Qué bueno, pero estupendo. Sí. Así que el tema internacional siempre tiene espacio aquí en CNN Chile. Vámonos acá cerquita, a Perú, donde ha asumido el día de hoy, ya ha tomado juramento el nuevo canciller, después de una situación completamente bochornosa que llevó a la renuncia de la que hasta ayer era la ministra de Relaciones Exteriores de ese país. Una mujer súper experimentada, de carrera, bueno, como es la Cancillería de Perú, hay que decirlo, tiene un prestigio que traspasa cualquier gobierno. Sí, ya, pero ahora tiene esta mancha en el historial, porque lo cierto es que en Perú, Dina Boluarte, como mandataria, necesita la autorización del Congreso para salir del país. Estuvo recientemente en Estados Unidos, ahí participando en una cumbre con diversos mandatarios de la región y también el presidente estadounidense Joe Biden, pero la razón que le dieron al Congreso para autorizar la salida de Boluarte era una reunión bilateral entre ella y Joe Biden. La anunciaron incluso a la prensa, dijeron que todavía la hora no estaba fijada, pero que se iba a dar ese encuentro, mientras que en la agenda de la Casa Blanca no había nada de un encuentro bilateral entre Biden y Boluarte. Finalmente no se dio. Y la ex canciller ya tenía que dar explicaciones ante el Pleno del Congreso el lunes. Antes de eso, anuncia su renuncia. Ana Cecilia Gervasi, ante los cuestionamientos de esta situación y, por cierto, también el bochorno que queda tras esa reunión fallida. ¿Sabes la explicación incluso que habían dado desde la Cancillería? Mostraron unas imágenes de ellos dos caminando por un pasillo. Pero si los viste tomados de la mano. Exactamente, por un pasillo. Y esa fue la reunión, supuestamente. Eso es como un... Poco tiene que ver con cuando se sientan en la oficina Oval, como pasó en el encuentro con Boric y Biden. No sé, lo que yo me preguntaba, pero ¿cómo piden el permiso anunciando aquello? A ver, yo entiendo que está el contexto de que se les ha negado la posibilidad de salir en otras ocasiones. No es solo con esta mandataria que corría ese riesgo. Pero la pregunta es cómo fundamentan una reunión, o se les cayó, nunca existió. En la Casa Blanca nunca estuvo en la agenda siquiera. Claro, pues era fácil de descubrir eso, pues por eso me da la atención que fundamenten en... Y son encuentros que se planifican con varios días de antelación. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, hoy ha asumido el reemplazo de la ya renunciada canciller tras esta situación. Javier González Olaechea es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Ya, pues vamos a ver cómo le hacen. ¿Tiene qué? Sí, no tiene algún otro... Tema. No, sí, yo sé, pero a ver si no tiene otro bochorno el canciller. Ya. Ok. Reuniones inexistentes, de ellas nos vamos a una especialidad periodística que muchos la querrían acá, incluso en este canal, que tuvieron que cruzar la cordillera, van a hacerlo prontamente. Perdón, hasta el presidente aquí de Chile es como que se ha hecho medio fanático. No, si ya, yo no sé qué vamos a hacer porque van a estar todos allá. Somos como los únicos que vamos quedando esta semana. Nos quedamos nosotros haciendo... Sí, todo el resto está en Argentina haciendo la previa al concierto de Taylor Swift, que tiene ya un periodista 100% dedicado a reportearla. De hecho, un medio estadounidense, USA Today, había anunciado... yo hubiera pensado que ya había, o sea, no, habían llamado a contratación. De hecho, estaban buscando ahí colegas que estuviesen dentro del perfil para... ¿Pero en qué medio es? Es el USA Today y también el conglomerado al que este diario pertenece. Ahora, o sea, son varios periódicos. Ahora,
qué jugada más maestra, porque a ver, siempre tiene que haber alguien dedicado a reportear a Taylor Swift, no en exclusiva, pero qué genio de marketing al que se le ocurrió la idea de decir vamos a tener al primer periodista por lo que significa ella. O sea, incluso hay especialistas que se han dedicado a cuantificar cuánto mueve de la economía Taylor Swift. A ese nivel estamos hablando. En Estados Unidos. Sí, en influencia, o sea, en temas económicos. Sí. Aparte de lo que ya sabemos de influencia, de opinión política, de miles de cosas, agregan el tema de que es una economía en sí. Exacto. Ella, y no solo por los tickets para sus conciertos o los discos, sino que, por ejemplo, las pymes que se dedican a elaborar productos sobre ella, etcétera, o incluso en las afueras de los recintos donde se presenta. Brian West es el nombre del colega periodista que, a contar de esta semana, tiene ese título. El primer reportero dedicado 100% en exclusiva a este frente periodístico llamado Taylor Swift. Me parece que una movida de marketing, no sé si una necesidad real, pero bueno, capaz que sí, porque si genera tanta noticia, hay tanto interés, se va a dedicar para USA Today y para otros medios. No voy a cuestionar la decisión del medio ni el trabajo del colega en lo absoluto, pero además, como te digo, me parece una herramienta y un golpe de marketing súper interesante, y lo que sí da cuenta es de la importancia de esta mujer, la influencia que tiene más allá de la música. O sea, ella ha trascendido cuando ella decide dar una opinión política, por ejemplo, cuando dice yo quiero estar en el lado correcto de la historia en su momento en Estados Unidos, más allá de que si alguien discrepa o no con su postura, pero el peso que tiene que ella se pronuncie sobre algo, desde que si compra, no sé, un perfume se agota, bueno, tiene los propios, digamos, además, hasta cuando una opinión política es verdaderamente impresionante. O sea, imagínate que hay reporteros dedicados a Casa Blanca y ahora hay un reportero dedicado a Taylor Swift. Bueno, de hecho, comentaban en ese medio que incluso periodistas que se dedicaban a reportear la Casa Blanca o que eran muy experimentados en política habían postulado este trabajo. ¿En serio? Ya, pero ahí no clasifica. Era fanático de Taylor Swift, es fanático de Taylor Swift, el colega. El colega contratado, porque de hecho la conoció en un backstage en el 2018. Ay, ya, vamos a tratar de entrevistar. Digo que es genial poder entrevistarlo él y que nos cuente cómo es ser el reportero de Taylor Swift. Sí. Digo, ya que va a ser más difícil llegar a Taylor Swift, por lo menos al reportero. Digo yo, dedicado a todos nuestros compañeros que están allá en Allende los Andes. Exacto. Ya, pues buenísimo el tema para cerrar. Nos vamos junto a Jacinta a la pausa y regresamos con más. Estás viendo CNN Prime, noticias de todo tipo, pero siempre noticias. Cuando termina CNN Prime viene CNN Tiempo y luego, como cada martes, es momento de Futuro 360, así es que no se lo pierdan, quedan súper invitadas e invitados, y después, como siempre, don Fernando Pausen con Última Mirada. Martes 7 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.